Un saludo fraterno a todos nuestros amigos de Tacna. Muchas gracias por la comunicación. Mire, es lamentable la posición que asume el gobierno en una situación donde estamos viviendo una profunda crisis política, donde la población siente el hartazgo y el cansancio con el gobierno actual y sobre todo el accionar del Congreso de la República, que es avalado evidentemente por el Ejecutivo. En ese escenario, donde la gente quiere manifestarse, donde la gente ya se ha puesto de manifiesto su posición en contra de las decisiones del gobierno y sobre todo los atropellos y los legicidios que comete el Congreso de la República, desde el Ejecutivo pretenden enviar un mensaje contra las propuestas, porque no hay otra. Definitivamente esta decisión es una estrategia para contener la ola de protestas que se está desarrollando en nuestro país y que esto va a seguir creciendo. Es un mensaje subliminal para decirles: si tú sales a protestar, te vamos a reprimir con violencia. Y ya tenemos el antecedente de los casi 50 muertos en las marchas del inicio del gobierno de Dina Boluarte, y eso realmente es un mensaje nefasto, porque en democracia no se puede asesinar a los civiles, no se puede asesinar a las personas que están protestando. Correcto. Mencionó algo importante usted. En este consejo, la reunión de ayer, se supone que se debería formular o promover algunas medidas, marcos legales y otros para darle ese mensaje a la población de que sus autoridades en conjunto están trabajando, pero lo que ahora sale a la luz es que hacen un marco legal que podría blindar a malos miembros de la policía y del ejército peruano. Eso es lo lamentable de esta situación, porque evidentemente el mensaje, vamos a ser claros para discriminar. Un asunto es que la policía, en su accionar de lucha contra la delincuencia, tenga que enfrentarse a los delincuentes, y en el clamor del ejercicio de la violencia legítima que está establecido en esta Constitución, asesinan, por ejemplo, matan a un delincuente. Evidentemente, eso ha sido, hay que ver el tema de la defensa propia y el ejercicio de la función. Están reprimiendo en este caso a la delincuencia. Es algo muy distinto cuando hay una manifestación ciudadana, cuando hay una protesta, que también está estipulado en el marco jurídico. En la Constitución se establece claramente el derecho a la insurgencia. En consecuencia, son dos temas totalmente distintos, que es aprovechado en esta circunstancia por el gobierno, por el Consejo de Estado, para que puedan aprovechar y legislar y sancionar, y sobre todo dejarnos en una especie de orfandad frente a la defensa de los derechos que tenemos cuando salgamos a protestar. Y ojo, que no solamente se ha aprobado esto, hay una serie de medidas, como por ejemplo el hecho de que SUNAFIL sea el que controle a los extranjeros que están trabajando, cuando es labor de migraciones, para identificar si hay ciudadanos ilegales o hay extranjeros que también cometen delitos, ¿no? O de la misma manera, cuando se pretende sancionar la protesta, la manifestación de la población. Esto es gravísimo en decisiones, porque contraviene lo que está establecido en varias resoluciones del Tribunal Constitucional, donde claramente establece la diferencia entre delitos comunes que pueda cometer la policía y los delitos que hacen ejercicio de su función. Que claramente tendría que ser vistos, sí, en el foro militar. Estamos hablando de una suerte de improvisación, entonces, por parte de nuestras autoridades. ¿Ratifican esa improvisación o falta de un norte en las políticas de seguridad ciudadana? Evidentemente, no solamente falta un norte, están desesperados porque ya no saben qué hacer para enfrentar a la delincuencia, para enfrentar al crimen organizado, pero no se dan cuenta que ellos han sido aliados de este Congreso. Una cuestión objetiva que hay que denunciar y que hay que hacer público a nivel nacional. El día de ayer el Poder Judicial se ha visto contra las cuerdas y ha tenido que declarar que ya no es una organización criminal, la organización que se había formado en torno a Orellana, que estafaba, que tenía en las notarías, en los registros públicos, toda una mafia enquistada para apropiarse ilícitamente de bienes. Debe recordar bien este clan Orellana, inclusive se tuvo que extraditar desde Colombia este sujeto y estaba sentenciado a 20 años de cárcel.
ahora probablemente va a salir libre porque ya no es una organización criminal. ¿Quién lo ha declarado? Lo ha declarado este Congreso de la República con el aval de Dina Boluarte. Han acordado en el Congreso tratar de blindarse y protegerse, y con esto han arrastrado a que organizaciones criminales que extorsionan, que estafan, en este momento tengan la impunidad y estén en la posibilidad de salir en libertad, como es este clan Orellana. Eso es la traición a la patria. Habría que recordarle a su vocero Hinojosa, los que legislan a favor de los delincuentes, cuando tenemos en el Congreso ya no congresistas, sino también ampones, porque esos que extorsionan a través de los mochasueldos no son otra cosa que delincuentes, congresistas que están fungiendo de congresistas, pero no son ahorita, son delincuentes. Digámoslo las cosas claras que están sucediendo en nuestro país. Es realmente indignante lo que está sucediendo. ¿Cómo puede ser posible que el clan Orellana va a salir libre gracias a una ley del Congreso avalada por el Ejecutivo? Es ahí donde está el origen del problema. Por eso la indignación de la población y esas ganas de querer salir a las calles. Pero frente a esto el gobierno lo que hace es meter miedo a través de ese tipo de decisiones para generar impunidad. Como quien dice, ya te he matado, ahí dice mi gobierno y no me va a temblar la mano para matarte otra vuelta. Ese es el mensaje subliminal que nos están enviando a toda la ciudadanía. Correcto. Y en medio de todo eso, ya que estamos hablando del hartazgo que tiene la población, se vienen realizando diversas coordinaciones. Le comento, para hoy, por ejemplo, hay una convocatoria en la macro región sur, en Arequipa. Dirigentes de Tacna, Puno, Moquegua, Cusco, Madre de Dios, se están reuniendo para definir algunos acuerdos frente a las próximas movilizaciones que se darían en este mes. ¿Cree usted de que el gobierno y el Congreso de la República se está blindando ante inminentes protestas masivas en nuestro país en los próximos meses? Eso es más que evidente y es justamente la lógica de la acción del día de ayer en el Consejo de Estado para poder tomar ese tipo de decisiones y enviar el mensaje al país. Saben que se vienen las protestas, se viene la PEC, y hay que resaltar la importancia de este acuerdo Asia-Pacífico comercial que nos permite al Perú posicionarnos justamente por nuestra ubicación estratégica en un acuerdo comercial que involucra a países importantes como Estados Unidos, China, Rusia, todos los tigres del Asia, y evidentemente la posición estratégica del Perú. Pero justamente así el gobierno, que para evitar las protestas declaró día no laborable en los días 15, 16 y 17, creo que es las fechas de la PEC, fechas en las que justamente se ha programado la manifestación ciudadana. Hay varios datos muy concretos para enrostrarle al gobierno. Lo primero es que presidentes como Xi Jinping de China ha dicho que no va a venir porque el Perú no le brinda la seguridad. Eso significa que nuestro país está en un descalabro o en una negligencia en el manejo de seguridad ciudadana, de seguridad del Estado. Lamentablemente tenemos un ministro del Interior incompetente, incapaz. Este señor Santibáñez, lo único que se ha dedicado desde que ha sido designado es a tratar de blindar y proteger al entorno de Dina Boluarte y a la propia Dina Boluarte, ¿no? De todas las investigaciones fiscales que viene desarrollando por presuntos delitos de corrupción. Y en ese escenario se les ha ocurrido desactivar la DIVIAC, perseguir a valientes oficiales como Herbie Colchado, en un momento cuando necesitamos a esa policía especializada que se encargue de perseguir a la criminalidad organizada, y que ya está mandando un mensaje al exterior de una fragilidad en políticas públicas relacionadas a la seguridad ciudadana. Y además, justamente hablando de la PEC, no solamente Xi Jinping, también Lula da Silva ya ha mencionado que no va a venir. Y después del resultado electoral del día de hoy que gana Donald Trump, probablemente vaya y no venga al Perú. Ya hubo un desplante, recuerda bien el viaje presidencial a Estados Unidos, donde no hubo oficialmente la reunión para recepcionar a Dina Boluarte. Entonces, prácticamente sin la presencia, ni qué decir de Putin, no va a venir el presidente ruso, no va a venir Xi Jinping, no va a estar el presidente de Brasil, no va a estar el presidente de Estados Unidos. Es un fracaso, pero es un fracaso no por los paros, por las manifestaciones, por la incapacidad y la incompetencia de este gobierno, seamos claros. Correcto, sí, eso es, creo que
para muchos, si es que les queda algo de duda, cada vez es más claro. Permítame cambiar el tema, aunque vamos a seguir hablando del Congreso de la República. Hay un tema que está en debate, tiene opiniones a favor, en contra. Estamos hablando de las propuestas que se dan en la ampliación del Reinfo. Hay sectores que indican que este registro no ha logrado alcanzar los objetivos. Otros señalan de que esto está siendo... El retiro del Reinfo es impulsado por algunos sectores económicos. ¿Qué opina usted frente a este tema? Este es un tema muy sensible que lamentablemente no está teniendo el tratamiento que requiere, porque la minería informal, la minería artesanal ha escalado y hay minería ilegal que aprovecha muy bien este registro, este Reinfo, para poder supuestamente legalizar sobre todo la explotación del oro, donde hay toda una cadena de comercialización donde se ha infiltrado la mafia. Basta ver lo que sucede en Patal. Y si vamos en el sur, basta ver lo que sucede en Carabelí. Podríamos seguir enumerando muchas regiones donde justamente son tierra de nadie, parece el viejo oeste, como la Rinconada. Lugares donde, o Madre de Dios, ¿no?, donde se trafica con esta economía ilegal de la minería que genera mucho dinero. En ese escenario se ha pretendido formalizar como corresponde, pero no hay un trabajo coordinado. Acá no hay una articulación entre el Ministerio de Energía y Minas y las direcciones regionales de Energía y Minas de los gobiernos regionales. Acá no hay un trabajo coordinado para sincerar sobre todo las concesiones mineras a nivel nacional. Tú revisas el GeoCatMin, hay cantidad de concesiones, y creo que no exagero cuando digo que el 80% son concesiones ociosas que solamente están en papel, en ese escenario donde se aprovechan justamente los llamados inversionistas para estafar inclusive a comunidades campesinas para hacerles trabajar y después robarles su mineral. Evidentemente se requiere todo un paquete legislativo que garantice la formalización de la actividad minera informal, lo que no se está dándose en este escenario, y ahora con la ampliación lo único que está refrendando es lo que hace poco también aprobaron, que es la carta libre, por ejemplo, para que se comercialicen los explosivos. Este Congreso ha estado legislando para favorecer justamente economías ilegales. Entonces, no hay una vocación de querer hacer un trabajo coordinado, organizado, que permita justamente formalizar la actividad de la pequeña minería, de la minería artesanal, que es conocida en muchas zonas, porque habría que diferenciar la minería depredadora que se hace en los ríos, en Madre de Dios, en la Amazonía, con la minería filoniana, se llama, que se hace en los cerros, en la tierra, donde inclusive comunidades trabajan y tratan de buscar un recurso económico. Habría que diferenciar en la parte legislativa para poder entender y no poner a todos en un mismo saco, y que eso genera justamente la filtración de actividades económicas ilegales, sobre todo de sectores que manejan mucho dinero. Este oro ilegal va a Bolivia, y Bolivia exporta el oro peruano como si fuera oro boliviano, solo para graficarte, y probablemente casi el 40% del oro que se comercializa es oro ilegal manchado con sangre, justamente a consecuencia de que esta economía ilegal está bollante, porque el sistema legislativo, nuestro marco legal, favorece justamente estas economías ilegales. No se aborda con la complejidad y la responsabilidad que requiere. Esa es la principal crítica a esta iniciativa, que solamente busca tapar el sol con un dedo, no solucionar de manera inmediata un problema que es mucho más complejo. Correcto, bueno, pero vamos a ver qué pasa en este tema finalmente, porque como usted indica es un tema sensible. Hay hombres y mujeres en nuestro país que se dedican por muchos años a esta actividad extractiva, por supuesto de manera informal, que buscan pasar o dar ese paso, pero que también hay sectores que han sabido aprovechar esto, y detrás de ellos hay mafias organizadas, dedicadas justamente a la extracción, y no solamente a la extracción, sino, como usted lo indicó, a la venta del oro, de otros minerales, y por ende, como consecuencia, tenemos otras actividades ilegales, la explotación, la trata de personas, y muchos que vemos aquí en Puno, que vemos en Madre de Dios. Es que justamente una economía ilegal lo que va a activar es la delincuencia organizada, ¿no?
y tú has visto donde hay una actividad minera, inmediatamente se van a asociar delitos como la trata de personas, la prostitución, se va a asociar inclusive hasta el sicariato, porque ahí es tierra de nadie, es el viejo oeste, son las películas que siempre nos gusta ver del viejo oeste, donde prima la ley del más fuerte. Eso no puede ser posible en un Estado de Derecho. De esa parte al Estado casi nunca le ha importado regular esta actividad, ha denegado durante décadas a que sea los gobiernos regionales a través de la Dirección Regional de Energía y Minas las que se encarguen de la regulación de esta actividad, cuando en realidad hay muchos intereses de por medio. Si uno revisa la cadena de comercialización, vamos a encontrar que hay grandes intereses económicos que activan justamente esta forma de explotación minera, porque se abrevian una serie de pagos y beneficios para el Estado, como son los impuestos y sobre todo la protección que se exige en temas ambientales, ¿no? Porque una explotación de esa naturaleza debería tener una regulación ambiental y todo un monitoreo ambiental para que no se contamine, pero no va a haber esto, porque justamente la actividad económica se sustenta en esa posibilidad de desarrollar justamente una actividad que genera mucho dinero, pero para beneficio de unos cuantos, de una mafia organizada. Por eso es el interés. Hay que poner los dedos en la llaga para que se pueda entender la magnitud del problema que existe en la actividad de la minería informal. Es una de las principales economías ilegales que genera serios problemas a nuestro país y que no se está abordando con la responsabilidad que corresponde. Correcto. Algo final, y le agradezco como siempre los minutos, temas internacionales que tienen que ver con nuestro país. Se conoció finalmente la victoria de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál debería ser la relación económica, diplomática de este gobierno frente a la victoria del republicano Donald Trump? A la luz de los hechos es ya incuestionable que Donald Trump haya ganado las elecciones. Como vemos, él no tiene las formas democráticas de anunciar, él solo se ha anunciado como ganador, evidentemente con los resultados, y es una muestra de una vez más vamos a tener a Donald Trump en el gobierno un segundo periodo, que genera mucha preocupación, sobre todo por las libertades, y el asunto de las guerras que están aconteciendo a nivel mundial, donde Estados Unidos tiene un protagonismo muy importante. Me refiero a la guerra de Ucrania y sobre todo a la guerra en Medio Oriente, que están destruyendo Gaza, donde hay una crisis humanitaria sin precedentes. El asunto es que a nivel económico nosotros tenemos acuerdos bilaterales con Estados Unidos, sobre todo relacionados al Tratado de Libre Comercio, que nos permite desarrollar la exportación de productos importantes. Eso está garantizado. Yo creo que ahí no hay mayor problema. La preocupación mayor es por esta situación geopolítica mundial donde hay guerras de por medio. Lo más probable y lo más objetivo es que ya no financien más la guerra de Ucrania. Ya Ucrania ya no va a recibir armamento con Donald Trump a la presidencia, porque entiendo que es muy amigo de Vladimir Putin. No creo que tenga la osadía de estar enviando armamento. Entonces el que sale perdiendo es el presidente Zelensky, ¿no? En esta guerra fratricida que se ha dado entre Rusia y Ucrania. En lo que respecta al Medio Oriente, yo percibo y siento que lamentablemente el pueblo palestino va a seguir sufriendo el dolor y todas esas imágenes desgarradoras de niños asesinados. El 70% de los muertos en Gaza son niños. No sé a qué nivel de demencia humana estamos llegando, donde se pueda asesinar a niños, donde se pueda masacrar poblaciones civiles y nadie respeta el derecho internacional, en una clara evidencia de crímenes de guerra, ¿no? En ese escenario veo que con Donald Trump este espiral de violencia va a seguir incrementándose. Es un escenario bastante caótico, y lo que me preocupa también es el negacionismo, ¿no? Acaba de suceder una desgracia ambiental en Valencia, en España, y Donald Trump es de los negacionistas, pues. Él no cree en la crisis climática, él no cree en el cambio climático, y eso es muy peligroso porque estamos entendiendo que la incidencia de los desastres naturales con el cambio climático está incrementándose y está dándose de manera mucho más frecuente y con una mayor intensidad. Y ahí está lo que ha sucedido en Valencia, más de 200, casi 250 muertos
justamente por el negacionismo, cuando los científicos informaban que iba a suceder estos problemas de la naturaleza con el famoso Dana, y mira lo que ha acontecido después de esto, ¿no? Lamentablemente, estamos teniendo con Donald Trump una nueva imposición de este sector negacionista que se opone justamente a tomar decisiones sobre políticas de prevención. Y un factor muy importante, y con esto termino, creo que es el tema de las libertades, ¿no? Es un gobierno de derecha extrema, al estilo Milei, al estilo Giorgia de Italia, de Abascal de España, de Vox me refiero, en lo que se refiere a derechos civiles, a las libertades individuales, ¿no? Se va a imponer esta posición conservadora que es bastante peligrosa, porque se entiende que la libertad es el espíritu que todo ser humano tiene para poder actuar en una sociedad, y con Donald Trump es muy preocupante lo que pueda acontecer en el futuro, sobre todo en lo que se refiere a derechos civiles, ¿no? Entonces, es un escenario bastante complicado, porque es una corriente ya mundial lo que está sucediendo con estos partidos de extrema derecha que vienen ganando. Yo diría que es una crisis de la humanidad, ¿no? Porque vamos a empezar a reflexionar si este negacionismo y esta imposición de optar las libertades es realmente lo que el mundo quiere, y no es más bien lo otro, la solidaridad, la libertad para actuar, la convivencia en paz, que debería ser los principios que deben guiar a nuestra humanidad, ¿no? Me deja muy preocupado la elección de Donald Trump, y que lamentablemente se tiene que respetar porque es una decisión democrática, ¿no? Correcto. Le agradezco como siempre los minutos, su participación también aquí en Radio 1. No, agradecerles a ustedes como siempre, un saludo fraterno a Tacna, nuestra ciudad heroica, y a través de Radio 1 esta posibilidad de seguir dialogando. A pesar de todo el escenario caótico que presentamos, siempre tengo la esperanza de que nosotros los peruanos somos capaces de sobrellevar estos problemas y salir adelante, ¿no? Tenemos esa capacidad de la resiliencia para poder adaptarnos en situaciones difíciles, y sobre todo levantarnos del suelo para salir adelante, porque somos mucho más que los politiqueros que están gobernando el día de hoy, y yo creo que vamos a lograr salir adelante con nuestro país. Lo más importante, no perdamos esta capacidad de indignación, levantemos nuestra voz fuerte de indignación frente a los abusos y atropellos que cometen hoy en día el Congreso, avalado por un gobierno genuflejo como el de Dina Boluarte. Correcto, muchas gracias. 9